Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta pequeña entrevista que teníamos pensada desde hace un tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿vale? Es un escritor de novela negra que ha venido a presentar su nuevo libro y hablarnos un poquito del viejo. Os presento a todos, Unai RL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Kiran. Es un placer estar aquí en este maravilloso estudio. Parece una nave. Sí, tiene un poquito de luces, la verdad. Pues nada, te voy a hacer unas pequeñas preguntillas para que la gente que no te conoce y que no conoce tu obra, pues pueda conocerla un poquito más. Así que, ¿qué te parece si empezamos y le damos un poquito a las preguntitas? Tíralo, dispara. Venga, va. Pues la primera preguntita que te quiero hacer, teniendo en cuenta que el primer libro es Logan Pittis y Joe Trama, es el porqué de esos nombres. ¿Cómo eliges los nombres de los personajes? Compleja pregunta. Intentaré responderte. ¿Por qué escojo esos nombres? Pues te diré un poquito que todo bebe, Logan Pittis, bebe de Logan, de Lobezno. Era un nombre que me llamaba bastante la atención y Logan tenía bastante fuerza y yo pensaba que un boxeador de la talla de Logan Pittis, pues el nombre de Logan acompañaba bien. Lo de Pittis venía de la típica broma de pásate un piti, ¿no? Un cigarrillo. Entonces descubrí de casualidad que Pittis, con 2 T's, resulta que era un apellido italiano que existe realmente. Entonces fue como... todo salió a pedir de boca, ¿no? Logan Pittis, de ahí nació básicamente. Y luego Joe Trama, por otro lado, tenemos la coña de que yo siempre estoy bromeando de ¿qué dices, Jimmy? Dime Joe. Entonces, claro, entre Jimmy y Joe me decliné por Joe, me gustaba más sutil, más corto, más conciso. Y luego lo de Trama, pues porque es un abogado, metido en chanchullos, siempre soluciona todos los problemas, entonces Trama de tramero, siempre está tramando algo. Y de ahí era evidente Joe Trama. Vale, y estos personajes que son de tu primer libro, háblame un poco de ellos, ¿no? Cuéntame un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican, por qué están aquí. Vale, pues Logan Pittis está aquí por el hecho de que pues es el típico antihéroe, ¿no? Es una especie de ser, una especie de despojo, pero que no se limita solo a ser eso, un despojo, un tirado de la vida, no, sino que lucha por venirse arriba una y otra vez, o sea, es un luchador, de ahí nace la idea de ser un boxeador, ¿no? Un peleador de lucha clandestina, ¿no? Donde pelea a puño desnudo en combates clandestinos. Y pues viene a ser eso, viene un poco la cosa a salir adelante siempre, a luchar, entonces todo viene de ahí, ¿no? Una lucha constante, una disciplina, una tenacidad, ¿no? Por decir, aunque sea un despojo, aunque no sea nadie, voy a luchar por ser alguien, por ser lo más. Y luego, por otro lado, de Joe Trama tenemos todo lo contrario, alguien que ya está formado en las élites, tiene todo el poder que quiere y más, es un abogado de prestigio del Bajo Manhattan. Y claro, pues es todo lo contrario y resulta pues que son amigos, mejores amigos de la infancia. Entonces imagínate, uña y carne. Sí, juntar un poco el hambre y las ganas de comer, ¿no? Ahí está. Vale. Entonces, este tipo de personajes me recuerdan un poco lo que es el típico, ¿no? El camino del héroe. Entonces, me gustaría que a la hora de escribir estos personajes me contaras un poco la fórmula o cuál es tu proceso creativo. ¿Cuál es mi proceso creativo? A ver, mi proceso creativo preguntado de dónde bebo, de qué fuentes o... A ver, en el momento en el que te pones a escribir un libro, ¿no? Que dices, hostia, voy a escribir un libro. Y dices, mamá, papá, quiero hacer un libro, ¿no? Entonces tú cuando te sientas a escribir, pues yo qué sé, hay gente que se le ocurre mejor, yo qué sé, cuando está en el coche, o cuando se ponen a ver películas, o yo qué sé, cuando se ponen a escribir de cualquier cosa y de repente les viene la idea. Entiendo. Vale, buena pregunta. Pues mira, te diré, eso es curioso, ¿no? Porque cada escritor, cada artista, digamos que tiene un proceso, una esencia, una forma de hacerlo, ¿no? La mía es sencilla, la mía pienso que esa típica frase de espero a que me venga la inspiración, no, la inspiración no va a venir si tú no vas en busca de ella, ¿no? Es como las musas están ahí bañándose en el lago, tienes que sumergirte en ese lago y buscar en las profundidades esas perlas ocultas, ¿no? Pero tienes que ir allí. Pues esto es algo parecido, ¿no? Yo es tan simple y tan fácil como levantarme por la mañana, calentarme un buen café con leche, sentarme delante del ordenador, enfrentarme al folio en blanco en una lucha sin cuartel y decir aquí estás tú y aquí estoy yo, voy a llenarte de tinta. Y empiezan a fluir ríos y ríos y ríos y básicamente es eso, darle calor a lo que es el teclado, en este caso porque escribo en el PC. Vale.
Y volviendo un poco a la pregunta anterior, a lo que hablábamos del folio en blanco, ¿te has tenido que enfrentar alguna vez digamos, a ese vacío inspiracional, ¿no? Ese momento en el que dices, hostia, tío, pues no se me ocurre nada, o tal. Ese momento, ¿no? En el que, pues, oye, pues no fluyen las palabras o no salen, porque, como antes mencionabas, el hecho de que la inspiración no va a venir si tú no la buscas, digamos que, ¿cuál es tu fórmula, ¿no? ¿Cómo haces tú para salir de ese proceso? Vale, pues te diré que, a ver, básicamente todo empieza con una mañana que te levantas una tras otra, en plan en bucle, ¿no? Te preparas tu cafecito, te sientas en el ordenador y empiezas a escribir, ¿no? Pero te pones a escribir porque sabes que no hay otra opción, tienes que escribir, es tu tiempo y tu tiempo es oro y tienes que darlo, ¿no? Tienes que fluir y refluir constantemente, entonces no hay límite, no hay tapujo, no hay nada que te detenga, no hay bache, no hay obstáculo, o sea, te pones a escribir, entonces ese vacío es constantemente rellenado por ese líquido inspiracional que continuamente está entrando en el vaso, entonces pues te pones a escribir y es como decirte, mi cabeza es como una especie de portaaviones, ¿no? Del que están completamente saliendo F-16 todo el rato. Entonces es un imaginario, es una locomotora, es una bomba de colores, una movida psicodélica. Entonces siempre me está fluyendo algo. No sé, siempre fluye. Y si no fluye, yo hago que fluya. Vale. Y hablando de fluir, una pregunta que me surge es, ¿tú cuando te pones a escribir, ya te pones con la historia ya, digamos, pensada en la cabeza, o vas dejando que fluya sobre la marcha mientras vas escribiendo? Pues a ver, te diré, digamos que mi libro es como un cuaderno de bitácora, ¿vale? Entonces cuando el capitán del barco tiene que rellenar es en su diario de bitácora, ¿no? Esa escena de ese día, digamos que mi libro es algo así porque cada escena, digamos que empieza en un nuevo día, en un nuevo lugar, en un nuevo sitio, ¿no? Es como una especie de agenda, ¿no? La abres y cada día tiene una historia o una cosa agendada. Pues aquí, al ser similar, tengo dos opciones. Una, que pongo, era lunes 23 de octubre, 3:33, despacho de O'Connell. Y ahí ya sé que estoy en el despacho de O'Connell y a ver qué voy a crear ahí. Y puede ser completamente improvisado, todo fluye y dices, oh shit, qué bueno esto. O puede ser que ya vayas con una idea muy predefinida, de que por ejemplo digas, vale, voy a estar en el Putty Club de Griffin. Y allí ya sabes que pues van a estar las chicas bailando en las barras de pole dance, están los típicos que van a crear problemas, está el típico de, cuídame la sala, ¿va todo bien por ahí? Sí, todo en orden, jefe. Entonces ya lo tienes bastante claro o no y te dejas llevar. No hay punto medio, puede ser A o puede ser B, es muy improvisado a veces y otras muy pensado. Vale. Y volviendo un poco atrás a lo que has hablado del cuaderno de bitácora, me surge una pregunta y es, ¿cómo sucede el tiempo en la historia? Me refiero, ¿vas salteando entre pasado y presente o algo así? ¿O sucede quizás de una forma más lineal o podría llamarse secuencial? Sí, secuencial. Se podría decir que secuencial, básicamente lo es, sí. O sea, es un ciclo, ¿no? Es como normalmente me gusta algo así como abarcar un año, ¿no? Entonces, digamos que puede empezar en un enero y podemos ver ese pleno invierno, luego cómo va diluyéndose la nieve, cómo va llegando lentamente quizás la primavera, expandes ahí la primavera y van pasando días de los meses, mayo, abril, junio, ahí vamos acercándonos al verano y así pues hasta que quizás volvemos otra vez de nuevo al invierno en pleno diciembre. Entonces es secuencial, sí. Vale. Y entonces, digamos, para todo el año este que transcurre, digamos, en el libro, en la historia del libro, ¿como cuánto tiempo le dedicas tú a la hora de escribirlo, a la escritura? Pues es una buena pregunta porque, a ver, yo soy de los que idolatro a esa gente, ¿no? Que trabaja, llega del trabajo, atiende a sus hijos y cuando tiene un rato se pone a escribir. O sea, los idolatro porque son héroes actuales, ¿no? Sobre todo en la escritura, porque digo, joder, es pesada la escritura, es bellísima, es preciosa, es maravillosa, pero también es pesada, tiene un trabajo, tiene un esfuerzo, una dedicación, un tiempo que a veces esas personas no tienen y lo consiguen, ¿no? Bueno, en mi caso, digamos que lo he dejado todo, ¿no? He hecho un stand-by en el mundo laboral, en el mundo casi personal, familiar, todo para hacer una sumersión plena y profunda a los abismos de la escritura. Entonces eso quiere decir que, como te decía anteriormente, me levanto a las 9 de la mañana, me caliento mi cafecito, me lo pongo bien humeante, me lo pongo ahí al lado y solo ver el humeante del café ya me está inspirando, ¿no? En plan, Stanley Way de la mafia de Chinatown de Manhattan tenía su café humeante en la mesa y ya empieza todo a fluir y ahí ya empiezo a quemar horas como el que quema cartuchos y me puedo tirar ristras de 10, 12, 14, incluso 16
16 horas. 16 horas, madre Sí, mía. he llegado a estar 24 horas. Ostras, Sí. eso es tiempo, ¿eh? Es pasión. Buah, pero yo no podría, vamos, o sea, no podría escribir tanto, me quedaría sin ideas seguro. Vamos, es que seguro. ¿Qué te contaría? Y hablando un poquito de lo que comentabas de que el café podría servirte como inspiración para desarrollarlo, hacerlo parte de la historia, me lleva a preguntarme si alguno de los personajes está inspirado en ti o en alguna película o cosa que hayas visto. Es muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque te diré, mira, cuando tú creas un personaje o diferentes personajes, intentas que ciertos personajes, a ver, normalmente suelen ser los protagonistas, ¿no? A los que más cariño les tienes, a los que más aprecio, más cercanía, ¿no? Son como tus hijos, tus hermanos o tus padres, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero son muy cercanas a ti. Sobre todo a esos personajes más protagonistas, siempre lo que tiendo a hacer es meterles detallitos de mí, matices de mí. Por ejemplo, a mí igual me gusta mucho el zumo de arándanos y frambuesa, pues el protagonista, su zumo favorito, obviamente, sería ese, el de arándanos y frambuesas. O por ejemplo, te gusta igual el skate y le pones que tenía un rato libre, cogió su skate y se salió a patinar un poco por las calles. Entonces sí le meto detalles, matices, casualidades, curiosidades de mí, pero no diría que son inspirados en mí. No soy tan interesante como ellos, pero sí les meto cosas que me gustan de mí a ellos. Entonces podría decirse que son una exageración quizás de tus virtudes o sí, defectos. Diríamos que es un exceso en ciertos aspectos de lo que a mí me gusta y luego por otros ramalazos son completamente independientes a mí. Vale. Y entonces entiendo que tanto el primer libro como el segundo están ambientados en el mismo mundo, ¿no? En el mismo universo, tanto Logan Pittis y Joe Trama como Júpiter y Waitio Landry. Sí, esa es una pregunta muy personal, muy interesante que me gusta responder porque ambas novelas son completamente independientes, ¿no? Son novelas autoconclusivas, ¿no? Se concluyen, empiezan y terminan y la historia es cerrada, ¿no? Luego empieza el segundo libro y empieza desde cero y termina también en otro punto. O sea, son completamente novelas independientes, no es una primera parte y una segunda parte, pero como bien dices, es un mismo universo, ¿no? Es como si, por ejemplo, estaríamos viendo la peli de Spider-Man y aparecería de repente Stark, ¿no? El de Iron Man, y dices, oh, ¿qué haces aquí? No, o sea, que hay cosas que se conectan, como por ejemplo igual estoy en la segunda novela hablando de Brooklyn. Y claro, la calle de Logan Pittis en Brooklyn es la calle Diller y puede ser que presente en ese segundo libro en Brooklyn la calle Diller y haga una mención a la calle o al personaje o aparezca un personaje de la primera novela en la segunda. Digamos que interconecto cosas del primer libro con el segundo en un mismo universo, pero siendo historias completamente independientes. Digamos que hay apariciones, cameos, guiños, detalles del primero en el segundo. Vale. Entonces, hablando de todo esto que estamos comentando de Spider-Man y tal, que aparece en otros cómics, cuando me leí el primero me resultó curioso, sobre todo, porque encontré, no sé, ciertas similitudes en el personaje de Logan Pittis, sobre todo con Frank Castle, el personaje de The Punisher, ese rollo antihéroe quizás. ¿Tú qué opinas? Pues veo que has dado en el clavo. Veo que podrían pensar que te lo he contado, pero no te lo he contado. Y es curioso porque precisamente una gran fuente de la que bebí para crear a Logan Pittis era Frank Castle de Punisher, ¿no? El castigador, pues digamos que Logan Pittis es algo parecido, es una especie de justiciero, incluso a veces se toma la ley por su propia mano, ¿no? Y sí, es un hombre, como te he dicho, no es que sea un despojo, sino que está atormentado, tiene paranoias, sufre de insomnio, es un hombre un poco alterado, con mal carácter, duro, soez, vulgar, violento, pero a la vez tiene un gran corazón, es profundo, pero sí, es como el castigador, es como Frank Castle, es alguien que vive en su cueva y dentro de su cueva es como la mente de alguien perverso, pero a la vez fascinante. Sí, bebe claramente de él, de Frank Castle, de Punisher. Sí, algo había notado, por eso te lo había querido preguntar. Otra de las cosillas que te quería preguntar era sobre todo cómo haces o cuál es el proceso que sigues para crear un mundo tan complejo, ¿no? Porque al final es una historia que cuando imagínate que es como una película, cuando el personaje principal no sale en la pantalla, digamos que el mundo sigue girando. Entonces, ¿cómo haces para seguir ese proceso? ¿Cómo lo haces para documentarte?
Vale, ahí es donde sí que es verdad que completamente sí que no hay cabida a la mera improvisación, ¿no? Ahí es donde sí que realmente tienes que tener algo pensado, porque lo que me preguntas viene a ser algo así como lo que yo llamo la ciudad está respirando, ¿no? O sea, más allá de los personajes y de la trama principal, ¿no? Están pasando cosas, ¿no? Hay tráfico, hay personas pasando, hay un atentado, hay un tiroteo, hay una violación, ahí están pasando cosas, ¿no? Entonces digamos que en un momento paralelo, nunca mejor dicho, está ocurriendo algo y a veces sí me gusta desviar la atención del personaje principal y volcarme en: ha habido un accidente de tráfico, un coche ha atropellado a un grupo de escolares que se dirigía, ¿no?, al Museo de Historia Clásica Americana y tal, y cuento ese suceso un poco duro, pero porque hay que ser crudo, a veces hay que ser realista con cosas que pasan. Y sí, intento, digamos, alimentar el extrarradio de la historia con algo más aparte del mismo protagonista y la misma trama principal. Vale. Antes mencionabas lo de la calle Dealer del libro de Logan Pittis y me surge una pregunta, y es, siendo tú de Alfaz del Pi como eres, ¿por qué Estados Unidos y no sé, Benidorm, por ejemplo? Sí, pues a ver, la respuesta es simple: Benidorm, España. Es interesante, ¿no? Y muchas novelas están ambientadas aquí, pero es que, claro, lo que tiene Estados Unidos es que es capitalismo, es agresivo, es potente, es Hollywood, ¿no? Lo tiene todo, o sea, es como decir, América, allí todo es posible, ¿no lo llaman el país de las oportunidades? Pues básicamente es eso, ¿no? ¿Por qué no llevarlo allí donde allí parece que todo es posible? O sea, vale, sí, te vas a Barcelona o a Madrid y ves a un Spiderman por la calle disfrazado, pero es que vas a América y te ves 30, 40, 50, es todo el rato mucha pomposidad, mucha floritura, es todo muy salvaje, muy a lo grande, ¿no? Tú te vas a América y dices una hamburguesa y te ponen una hamburguesa XL, o sea, y yo soy muy excesivo, entonces, claro, Estados Unidos era como ¡fua! Esto me está abriendo las puertas a hacer lo que me salga de las pelotas, y por eso mismo me fui a Estados Unidos, básicamente. Vale. Me he dado cuenta de que tanto el primero como el segundo libro son bastante cinematográficos y me lleva a preguntarme si a la hora de escribirlo te inspiraste quizás en las películas de cine negro, o si lo has planteado tal vez como si fuera una especie de guión para adaptarlo a la gran pantalla. Sí, a ver, todo esto comienza en que yo soy un cinéfilo empedernido y seriéfilo o seriófilo, como se le pueda llamar, o sea, me encanta el cine, ¿no? El cine es algo que me apasiona, y muchos tipos de géneros, no solo el negro y tal, me gusta de acción, me gusta incluso de fantasía, todo, ¿no? Pero bueno, vamos a basarnos en el cine negro, ¿no? Sí que es verdad que bebo muchas fuentes del cine de los 70, 80, 90 negro, ¿no? Películas de gángsters, de mafiosos, Scorsese, Tarantino, Coppola, Sidney Lumet, no sé, me podría ir a todo, ¿no? Y entonces, claro, al gustarme tanto el cine, no enfoqué los libros ni siquiera quizás como literatura, sino como una película, ¿no? Como crear mi propia película. Es como estoy rodando una película, pero en líneas, en escritura. Y sí, obviamente está visto todo desde una manera muy cinematográfica, muy visual. Una cosa que me dicen mucho es: eres muy descriptivo, describes las cosas hasta un punto que puedo estar ahí, puedo sentirlo, puedo oler el café de Selly, puedo estar con los mafiosos en el 30 Rounds tomándome unas cañas. Digo, sí, pero porque intento eso, ¿no? Como diseñar esa imagen visual de una película en un texto. Tino, algo como buscar la manera de transmitirlo para que la persona que lo está leyendo se pueda sentir parte de la historia. Sí, están dentro, o sea, es como estar viendo la película desde el salón de tu casa, pues lo mismo, pero con una tenue luz, un pequeño whisky, un puro, lo que quieras, y estar disfrutando de esa agradable lectura que al fin y al cabo, para mi gusto, es más intenso y más interno, más personal que una película, porque esa línea que te gusta la vuelves a leer una y otra vez, esa página la tocas, la hueles, la sientes. También es verdad que soy muy partidario del libro, del papel. No eres de ebook, ¿no? No, la verdad es que no. Llámame clásico, tradicional, pero donde haya un buen libro, un libro desgastado, hecho polvo, pero que diga, si está desgastado y hecho polvo es porque ha pasado por mis manos, por la de otro, porque me lo he leído 3 veces, porque me gusta un buen libro. Vale. También te quería preguntar si este segundo libro también mantiene esos tintes o esa influencia del hip hop de los 90 en Estados Unidos, con esa crítica social que se puede ver entre líneas. Quizás conservando un poco ese rollo de los 90, rollo NWA, estos grupos de antaño, pero quizás en un Estados Unidos más actual.
Sí, la verdad es que, a ver, la novela es como una esponja, absorbe mucho de esa esencia del rap callejero y todo. Más, yo mismo soy rapero, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que Notorious Big, Tupac, como has dicho, la NWA, todo eso, pues obviamente he consumido mucho de eso y sí que es verdad que al ser la novela ambientada en Nueva York, Detroit, Boston, esos sitios, pues obviamente la costa este y tal, sí que me influencio mucho, ¿no? Insuflo mucha vida al libro, inspirándome un poco en ese movimiento de rap, en ese movimiento de hip hop, porque al final el hip hop, el rap es la calle y mis libros son la calle, son el barrio, son las bandas, es lo que tú dices. Sí que bebe mucho de esa fuente, sí. Vale, perfecto. Y ahora te quería preguntar, para las personas que todavía no se hayan podido leer ninguno de los dos libros, es qué podríamos encontrar, ¿no? ¿Qué tipo de contenido podemos encontrar en Logan Pittis y Joe Trama? Sí, pues a ver, el contenido que te puedes encontrar... te puedes encontrar, lo que te he dicho, es un boxeador de peleas clandestinas, ¿no? Acostumbrado a ganarse la vida precisamente en eso, ¿no? En combates clandestinos a puerta cerrada donde se compite a puño desnudo, ¿no? Donde realmente es, vamos a pelear y o te rindes o te mato. No hay reglas, no hay leyes, es un sórdido submundo de los bajos fondos más profundo que los bajos fondos en sí. O sea, pues encontramos eso, ¿no? Un mundo muy callejero, muy violento, muy criminal, muy negro en ese aspecto noir. Y lo que nos encontramos es eso, ¿no? Un transcurso de un hombre, que es Logan Pittis, de cómo tiene que afrontar los acontecimientos del día a día luchando por salir adelante en un mundo áspero, rígido, como una lija. Y básicamente eso nos encontramos, pero no solo se limita a sangre, vísceras, violencia, muerte, destrucción, caos, sino que a mí me gusta darle muchas veces muchos tintes también de crítica social, meto mucha crítica social de una manera agradable, como que el mismo protagonista se queja, se lamenta de cosas que no le gustan. Hay un poco más de mí quizás en esa parte, ¿no? En esa crítica social. Introduciéndola quizás, introduciéndola... no sé, de una manera que no sea forzada, siendo los propios pensamientos de los personajes. Exacto. ¿No? Y ahí es donde en parte quizás yo me encubro más, sí que meto un poquito más de mi forma de pensar, pero a veces también la exacerbo y le meto más cosas al personaje que creo que pegan para él, su mundo, el sitio en el que transcurre la historia, que es la costa este de los Estados Unidos. Pero aparte de eso, pues también meto tintes metafóricos, nutriéndome un poco de ese rap que me ha gustado. Metafórico en el sentido de que me gustan las comparaciones, sí, cosas así. Y luego también un poquito de filosofía, y como yo digo, filosofía de la vida, de la calle, ¿sabes? Vale. Entonces, ahora te voy a formular la misma pregunta que te he hecho antes. Si ya hemos hablado de Logan Pittis y es una historia que ha terminado y nos has contado ya todo eso, ¿qué podemos encontrar en Júpiter y Waithio Landry? Pues mira, en Júpiter y Waithio Landry lo que nos podemos encontrar es una expansión de mi primera novela, porque la primera, claro, te he mencionado que es un boxeador que lucha por salir adelante y tal, pero lo que no te he mencionado es que ese boxeador tiene un problema por una pelea que ha salido mal, un chanchullo, ¿no? Está comprada la pelea, pero bueno, no ha salido como debía, pero Logan Pittis ha negociado, digamos, con unos mafiosos, a los cuales les ha jodido literalmente una gran jugada y han perdido mucha pasta. Entonces esa banda de mafiosos ahora va a ir a por Logan Pittis y Logan Pittis tiene que ir también a por ellos. Es como a ver quién caza a quién, ¿no? Pero claro, ahí era Logan Pittis contra la mafia. Entonces la mafia como tal no pude expandirla como yo querría, porque claro, quería basar el protagonismo en el antihéroe, en Logan Pittis. De ahí nace mi segundo libro, Júpiter and Waithio Landry, que ahí lo que podemos encontrar es la mafia ya en estado puro, en su máximo fervor, también otra vez en la costa este. En este caso es la mafia irlandesa, asentada en este caso en Detroit y Boston, y esta mafia irlandesa ahora se enfrenta a otra mafia, en este caso la mafia rusa de Little Odessa, Brooklyn, Nueva York. Entonces claro, aquí ya lo que expandía de mi otro libro es, digamos, englobaba más la mafia, hablo más de la mafia, los tentáculos de la mafia. Entonces digamos que aquí es todo más grandilocuente, más colosal, más gigantesco, porque es mafia contra mafia, y encima dentro de la misma guerra principal entre mafias encontramos más subtramas de otras mafias luchando también por el control de las ciudades, los barrios, los condados, los estados. Entonces es una mob war, como yo digo, una guerra de mafias. Vale. Entonces, lo que estaríamos es pasando, ¿no? Digamos, del primer libro, ¿no? Que viene de este chico que viene de los bajos fondos, que tiene que, no sé, que
camino a, no sé, a base A de hostias. a base de tortas, sí, hablando claro. Y en este segundo libro quizás es como más grandilocuente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como que es como la visión que tendrías tú de cómo operarían estas mafias, ya hablando de las altas A lo grande, esferas. totalmente, porque Jupiter y Waith Landry pues son dos hermanos irlandeses que pues controlan todo el cotarro, ¿no? Entre Detroit y Boston. Un hermano dirige Detroit y el otro Boston, pero literalmente todo el estado entero, o sea, son ya tiburones. Entonces, claro, esa gente es pura mafia, es pura élite, es como tú dices, es ya un nivel estratosférico. Entonces no hay límites, no hay reglas, no hay nada que los detenga ni los pare. Vale, entiendo. Y ahora ya dejando un poquito de lado toda esta parte de masacre, sangre y vísceras por todos los lados, esta oscuridad, pero siguiendo un poquito por ese hilo, me gustaría preguntarte, sobre todo a la hora de escribir cosas así como estos asesinatos, si te has tenido que autocensurar o si te autocensuras a la hora de escribirlos. Si me censuro, la respuesta es simplemente no. No me censuro. Si me censuro, no soy yo. Y si me he lanzado a hacer algo que me nace desde dentro, yo lo quiero crudo, duro, sucio, directo, visceral. ¿Sabes? Sí, O sea, a lo más bestia. bestia en el momento que requiera bestia, tierno en el momento que requiera tierno, pero claro, siempre vuelve a requerir bestia. Entonces hay bestia, bestia y bestia. Duro, duro, duro. No, ya, pico y pala, ¿eh? Pico y pala. Vale, y ya dejando un poquito el lado este de todo el lenguaje duro, de que cago en la puta, hostias y mierdas, lo que te quiero preguntar es, claro, cuando te planteas escribir asesinatos, ¿no? Que al final es algo bastante turbio, ¿has tenido que documentarte o quizás informarte de alguna manera para buscar inspiración tal vez para poderlos escribir? Llego a entender la pregunta, pero no sabría exactamente qué responderte. ¿Qué quieres oír? Pues a ver, en plan, si cuando te pusiste a escribir estos asesinatos, los escribiste tal cual te los imaginabas, o yo qué sé, en plan, te pusiste una temporada de CSI para tomar inspiración. Sí, es que tenía otra cosa en mente y digo, creo que no es lo que me ha preguntado, pero sí, te entiendo. Vale, yo hay una cosa que sobre todo, obviamente todo empezó en el primer libro, ¿no? Y claro, la temática, por ejemplo, de mi primer libro, de Logan Pittis y Joe Trama, como os he dicho, ¿no? Un boxeador que se enfrenta a la mafia y tal, y claro, ellos van a por él y él va a por ellos. Claro, al final el protagonista va llevando un poco la batuta de mando, al final va un poquito más por delante de sus enemigos, ¿no? Entonces, claro, yo dije, vamos a ver, si esto es una especie de venganza piramidal, voy a ir uno por uno, hasta acabar con todos vosotros, pues la cosa era, hay que sorprender al lector, ¿no? Vale, llega y pum, 2 tiros ahí en la piscina, en la colchoneta hinchable, se hunde y se cae ahí en la piscina. No era el plan. Había que buscar algo mucho más enriquecido, algo mucho más elaborado, que diga la gente, hostia, tal. Entonces, sí que le di muchas vueltas a los asesinatos. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en las noticias salía una noticia de un hombre, una provincia y población de España que no mencionaré, en la que hacía un atentado contra un párroco de una manera muy casera y muy original. Me gustó la idea, la modificé un pelín y ya tenía una forma de cómo mi protagonista iba a asesinar a uno de sus enemigos, ¿no? Entonces al final bebe un poco de diferentes fuentes, ¿no? Igual lo que he visto en esas noticias o leyendo alguna revista de la mafia italiana y descubrir algún tipo de ejecución, cuál es su sistema, su modus operandi, de la mafia rusa y tal, y entonces vas sacando de aquí y de allá, y sí que es verdad que te nutres un poco de qué tipos de asesinatos puede haber, y luego aparte también la mera imaginación, ¿no? Como cualquier libro de suspense o thriller en el que desarrollas una idea de decir, oye, ¿y si hago esta fantasmada, pero hago que sea realista y que se lo cargue así? Pues de ahí las ejecuciones, sobre todo en Logan Pittis y Joe Trama, que son muy originales, y luego en el otro, como es la mafia, ya puede ser más visto, pero ejecuciones al estilo mafia, ¿no? De todo en plan, te rajo la garganta y te saco la lengua y te hago una corbata colombiana y cosas así, ¿no? O ponme unas hamburguesas, te descuidas y te clavo el cuchillo carnicero en el cráneo, o sea, más tipo ejecuciones mafiosas. Y en el otro, más tipo ejecuciones mucho más fabulosas, fantásticas, pero realistas. Entonces sí que al final tienes que beber de ciertos asesinatos para cómo darle al público ese asesinato diferente, único, original, que le sorprenda. Vale. Y ya saliéndonos un poquito de todo el tema este de los asesinatos, sangre, ya hemos hablado mucho de la sangre y todo esto, siento curiosidad, ¿no? Porque
a la hora de ponerte a escribir, ¿cómo te has documentado para elegir las localizaciones, ¿no? Porque entiendo que Estados Unidos es muy grande y hablas de muchas zonas, y algunas no serán tan emblemáticas como otras, pero entiendo que realmente existen y que están ahí. El tema del documentarte, de la documentación sobre lugares, sobre sitios, a ver, tú tienes claro que quieres hablar de ese lugar, de ese sitio y tienes cierta información, ¿no? Lo has visto en películas, lo has leído en internet, te has metido en Wikipedia y has leído cierta información, por Google, por todos los lados, digamos que te has nutrido de información, pero al final necesitas eso, nutrirte de esa información que no tienes. Entonces sí tienes que hacer un trabajo de documentación bastante extenso porque tienes cosas buenas pero todavía les quieres dar más, lo quieres hacer más profesional, más pomposo, más detallado, más minucioso, más meticuloso, y sí que te tienes que leer diferentes fuentes, tienes que meterte igual a periódicos extranjeros norteamericanos y traducirlos y sacar información. Igual, por ejemplo, la fachada, exactamente las fachadas de ese tipo de barrios, ¿qué son? Aquí solemos ver fachadas de ladrillo marrón y rojo, pero ahí, por ejemplo, leí que había fachadas de ladrillo amarillo y yo no conocía ladrillo amarillo. Entonces, al final, leyendo tal, das unos datos técnicos que son muy interesantes porque enriquecen más la historia de una manera real, cierta, totalmente creíble, ¿no? Hay gente que igual me dice, oye, pero estos datos que das son reales, oye, ¿esta documentación que aportas es fidedigna? Y le digo, sí, completamente, es más, la he barajado y rebarajado 1000 veces para saber qué es exacta y perfecta. Vale. Y entonces el tiempo de documentación, sí, ¿no? de estos libros, ¿no? El tiempo de gestación, ¿qué porcentaje dirías que es documentarte y qué porcentaje dirías que es escritura? No, a ver, una gran parte es escribir, pero sí que es verdad que te puedes empezar a indagar, ¿no? Yo, por ejemplo, igual las tríadas chinas, ¿no? Tenía que averiguar cosas, de dónde venían, cómo trabajaban, cuál era su modus operandi, esto, lo otro, porque igual, sí, conocemos todos la mafia china, es esotérica, es cerrada, hermética, conocemos ciertos fragmentos, ciertas cosas, pero no sabemos mucho más allá y yo quiero introducirme hasta el fondo, ¿no? Por ejemplo, el jefe de la tríada se llama el cabeza de dragón, entonces para eso tienes que llegar a indagar, investigar, pues sí, se le dedica, digamos que igual un hilo de documentación en el que estás informando te puede tardar 20 minutos, media hora, a lo fácil, y puede haber otro que te empieces a enganchar de un tema en otro tema, de aquí a allá, como en una telaraña, te veas envuelto y te hayas tirado 4 horas fácilmente. O sea, hay documentación detrás, pero más que nada para hacerlo, como te digo, yo hay una cosa que me exijo y es que me exijo y me exijo mucho. Como yo digo, me dejo la piel, me dejo el alma, me dejo el corazón y como yo digo, si te gusta el libro es porque lo he hecho con el corazón, es que me lo he dejado, me he dejado sangre, sudor, lágrimas, tengo barro en las uñas, parece que he estado cavando yo ese hoyo de ese mafioso para enterrar a ese tío. Sí, además se nota que lo haces para darle un poquito más de realismo. Pero ya siguiendo por otro lado, de los 2 libros que tienes, ¿cuál dirías tú que te ha costado más de escribir? ¿Cuál me ha costado más de los 2 escribir? A ver, sinceramente los 2 me han costado la vida, la verdad. Y se puede decir que podría decir que me han afectado a la salud en algún punto, la verdad, porque es que, yo digo, es un camino de rosas, es precioso, es maravilloso, es una experiencia de lo más. Todo camino de rosas, las rosas tienen espinas por el camino. Pero bueno, ¿cuál me ha costado más? A ver, obviamente el que más me costó fue el primero porque era la primera vez que tenía que diseñar una historia a gran escala. Yo me hago llamar creador de mundos, ¿no? Como sé llevar adelante una historia, que muchos me dicen, es que es jodido llevar una historia tanto tiempo y tiene un hilo conductor todo el rato. Y le digo, sí, obviamente, si no lo tuviera sería un desastre. Y no es eso. Ni siquiera es un orden dentro de un caos, sino que es un orden absolutamente. Pero claro, hay cosas de caos que las meto de forma meditada y premeditada. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, decirte, el primer libro me llevó una duración de 3 años escribirlo. Sí, fueron 3 años y bastante dedicados. Te puedo decir que solo el primer medio año de esos 3 años lo compaginaba con el trabajo y el libro. Después de eso, justo se acabó mi contrato, no enlacé con otro trabajo y los 2 años y medio siguientes ya fue absoluta dedicación y absorción al libro. O sea, fue un trabajo muy duro y sobre todo es eso, como te he dicho, la exigencia.
Escribo un texto, no me puedo conformar. Soy una persona sencilla soy feliz con poco, pero en el libro no soy feliz con poco. Quiero más y más y más y más. Y tiene que llegar un punto en el que digo, vale, ahora sí está. Es que lo leo y me emociono, lo leo y lloro, lo leo y me río, lo leo y digo, wow, esto es lo más. Entonces, claro, fue bastante difícil el primero, pero luego vino el segundo, que de hecho cogí el año de la pandemia, ese tan crítico, y luego el post-pandemia. Entonces, cuando todo el mundo estaba pasándolo mal, digamos que yo no estaba tan mal, pero porque estaba absorbido en ello, y a mí me daba igual que hubiera pandemia, que no hubiera pandemia, porque en el sentido de que yo estaba abstraído del mundo, o sea, no me afectó en el hecho de... tenías ocupado. Claro, eso de, nos tienen enclaustrados, encerrados, es que yo ya me encerraba de por sí, pero claro, fue terminar el primero, sacarlo a la luz, promocionarlo, mover las copias, hacérselas llegar a mi devoto público. Y entonces, claro, de ahí, nada más terminar, digamos, toda la promoción, me lancé directamente al segundo, que fueron 2 años muy intensos. Ahí sí que es verdad que me hice maratones más largas todavía que en el primero, y de ahí viene la mítica maratón que se pone en el puesto 1 de ese día que estuve 24 horas, que oí los pajaritos una mañana y los pajaritos a la mañana siguiente, y yo tenía los ojos inyectados en sangre, la cabeza me daba vueltas, y yo creo que tambaleaba en vida ese día, así que... Sí. Vale, y entonces, tanto tu primer libro como el de Júpiter, ¿los tienes con alguna editorial o los estás autopublicando? ¿Cómo los estás sacando? Vale, mira, yo me dije a mí mismo una cosa, que autopublicaría mis 2 libros, o sea, los autoeditaría, yo amoquinaría la pasta, yo la pondría, lo primero porque creía en mí, confiaba en mi sueño y creía en mi talento de forma ferviente. Entonces dije, voy a invertir en mi talento, voy a invertir en mi sueño. Si mi sueño solo cuesta esto, coño, que todos los sueños cuesten eso, porque los compro de verdad, para eso he trabajado, ¿no? Para comprar mis sueños. Pues lo autopubliqué, pero lo autopubliqué también por una cosa. Si tú tu primer libro lo escribes y lo envías a una editorial y tienen que pasar años hasta que te lo vean, te lo encuentren, te digan algo positivo de él, puede ser que eso haga mucha mella en tu capacidad de creer en tu talento. Entonces dije, no, voy a autopublicarlo, voy a sacarlo ya a la luz, porque yo no tengo que esperar a que nadie me dé su beneplácito y me diga, sí, tío, eres apto para sacar esto. No, soy apto porque yo me creo que soy apto para ello. Entonces por eso lo autopubliqué, y también por el hecho de que, como bien dices, mi libro tiene vulgarismo, es soez, es duro, es grueso como un hueso, pero claro, es denso, ¿no? Es pesado, así pesado para bien, ¿no? Pero claro, eso igual una editorial quiere cambiarle cosas, sí, modificarle te pondría aspectos. Al final limitantes, ¿no? Sí, claro, me encanta decirme a mí una cosa: un libro sin censura, sin tapujos, directo y visceral, hecho para ti. Todo lo que crees que no puedes encontrar, lo vas a encontrar aquí, porque lo he hecho yo y yo soy mi propio límite. Y yo soy exceso puro, no tengo límites. De ahí la autopublicación, tanto en mi primer libro como en mi segundo libro. Pero ahora que he sacado mi segundo libro, no cierro la puerta, ni mucho menos. Es más, es mi siguiente plan en mi esquema de vida, que es enviarlo a editoriales convencionales, ofrecer mi trabajo y a ver si alguna editorial se lanza, se anima y quiere comprar mi proyecto. Yo estaría encantado, quiero llegar a más público, pero antes quería autopublicar. Sí, ya se ha autopublicado y va bastante bien por lo que veo. Pero ya hablando de esto, de que si lo mandaras a una editorial seguramente te querrían cambiar cosas o modificar cosas, dado lo crudo o oscuro que pueda resultar, porque al final es oscuro. O sea, quiero decir, es un libro que yo no le dejaría leer a una persona de 12 años o 13 años. No, un niño de 12 años no está curtido para eso, pero un niño de 16 años sí está curtido, porque el niño de 16 años ha visto mucho más de lo que nosotros creemos. Es más, yo con 16 años vi mucho. Mi primer cigarrillo, que me lo fumé a los 13, a los 14... Eran otros tiempos, pero ahora incluso están más avanzados en algunos aspectos. Sí, a ver, no creo yo que ahora un niño de estos tiempos se fuera a escandalizar por alguna de esas cosas. A ver, bueno, no sé, o sea, en esta generación de cristal cualquiera sabe, pero vamos, que yo no creo. Yo creo, mira, que ellos tienen al alcance todo lo que ellos quieren tener al alcance, porque hoy en día lo tienen todo al alcance, es más, lo tienen más cercano que nosotros antes. Entonces yo te digo, si tú me preguntas, ¿es para todos los públicos? Pues es para todos los públicos a partir de los 16 años, o incluso, si me apuras, desde los 15 años. Yo creo que un niño o una niña desde los 15 años perfectamente podría leer mi libro, y perfectamente lo puede leer hasta los 80 o los 90. Es más, tengo un público que me ha hecho llegar de primera mano que el hijo, una persona que conozco con 15 años, le ha encantado mi libro, el padre está encantado de que le haya encantado mi libro, ha fomentado la lectura, tiene mucho léxico, mucho vocabulario, aprende, lee, es un tipo de libro que le gusta, hay que acercarle a la lectura y puede ser un buen libro para acercarle a la lectura. Y también hay un hombre mayor,
de unos 88 años creo que tenía el hombre, y me dice, no sé si me gustará tanta violencia a mi edad. Pues resulta que siendo un poco negacionista de leerlo, lo leyó y me dijo, Unai, me ha encantado el libro. Y yo, pues oye señor, me encanta. Y así otra señora, y bueno, gente de mediana edad, Sí, de 40, todo de 50, tipo, ¿no? hay de todo tipo. Yo creo que un libro no tiene edades, sino gustos. Claro, a ver, yo las cosas claras, o sea, hoy en día yo veo un montón de niños jugando al GTA, por ejemplo, y no se escandaliza a nadie. Por ejemplo. Estamos hablando de Nico Bellic, GTA 4, es uno de los GTAs más crudos y más oscuros que hay, Exacto. y nadie se escandaliza. Exacto. Pero ya, siguiendo otra cosa, ¿cómo promocionas tus obras? ¿Cómo promociono mis obras? Pues si te refieres por los medios digitales, por las redes, todo eso. A ver, pues, ¿cómo haces para que tus obras, tus hijos, Sí. Lleguen a la gente? A ver, yo hago que mis hijos lleguen a la gente de una manera sencilla, o sea, con los medios que yo tengo a mi alcance. O sea, hoy en día contamos con las redes sociales, que benditas en ese aspecto, qué pesadilla en otro. Pero bueno, hablemos de su lado más positivo, ¿no? Que es de que gracias a las redes sociales, en este caso Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, pues todas esas plataformas, oye, pues te ayudan a llegar a ese público. Entonces yo intento tirar de esas redes, ¿no? En Instagram. Lo que más muevo yo suele ser entre Instagram y Facebook, es donde más bombardeo yo con mi publicidad, pero unas publicaciones naturales, originales, no hay filtros, no hay mucho detalle, no hay mucho trabajo detrás, sino soy yo exponiéndote mi producto, mostrándome, reseñándotelo, hablándote de él, mostrándotelo. Y básicamente es así como lo promociono, mediante mis redes sociales prácticamente, y en el boca a boca, y moviéndome por la calle hablando, oye, ¿sabes que he escrito un libro? ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gusta leer? ¿Quieres que te lo enseñe? Sin compromiso. Sí, vamos, que no hay ningún equipo de maquillaje Exacto. detrás. O sea, que lo que hay es lo que ves y lo que ves es lo que hay, Exacto. y nada más. Y otra cosita que te quería preguntar. A ver, cuando te compran libros y los dedicas, que, a ver, a mí, por ejemplo, me los has dedicado. Entonces, ¿qué tipo de dedicatorias haces? O sea, ¿tienes alguna dedicatoria en plan dedicatoria tipo? En plan, hola, este es mi libro, gózatelo, tal. O intentas hacer algo más personalizado. Sí, a ver, obviamente todo el mundo, digamos que quiere su minuto de gloria, ¿no? Cuando le estoy dedicando el libro. Y yo quiero dedicarle ese minuto de gloria, porque yo siempre digo una cosa. Un escritor sin lectores, literalmente es una mierda pinchada en un palo. De nada vale que escribas un libro si no llegas a tu público. Entonces, cuando esa persona, ese lector, te conozca o no te conozca, o te haya descubierto hace poco o hace mucho, el caso es que confíe en ti, compre tu trabajo. Tu trabajo es el que te he dicho, 3 años el primero, 2 años el segundo, pero mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Esa persona viene, te compra el libro, apuesta por ti, cree en ti, confía en tu talento, quiere conocer tu historia. Pues oye, yo le hago una dedicatoria a la altura de esa persona, que es grandiosa, es colosal para mí. Entonces le hago una dedicatoria sincera, para él, muy personal. Y la suelo hacer un poco desde la inspiración, desde lo que me inspira esa persona a mí, ¿no? ¿Qué me transmite esta persona? ¿De qué la conozco? ¿O qué tal? Si por ejemplo es una persona que la conozco de toda la vida, digo, para un buen y viejo amigo de toda la vida, por todos esos momentos buenos que pasamos en Richard Morgan, o una persona que me lo acaba de comprar y no la conozco de nada, digo, gracias por creer en mí, por confiar en mi talento, por darme esa oportunidad de brindarte mis líneas. Y luego sí que hay una cosa que me gusta mencionar en todas las dedicatorias, y es: deseo que disfrutes leyendo las duras y sucias líneas de mi novela negra y criminal, especificando que son duras y sucias líneas. ¿Cómo te gusta lo sucio a ti? ¡Oh, me encanta! Lo sé. Vale, pues y ya siguiendo con otra preguntita, me gustaría saber, ¿no? De este segundo libro, ¿no? Estos dos hermanos, ¿no? Júpiter y Waithiolandri. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar en el libro, ¿no? O sea, estos dos hermanos se llevan bien, son rivales, porque has comentado que cada uno controla una parte digamos, de una zona, ¿no? Del poder que tienen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Vale, pues mira, a ver, sí que es importante, ¿no? Reseñar que estos dos hermanos no son rivales. Es más, son uña y carne, se entienden, se llevan bien, pero obviamente uno es el Sol y el otro es la Luna. Yo podría decir que el Sol es Júpiter y la Luna es Weithi. Júpiter es el Sol porque lo abrasa todo, lo quema todo, es abrasador, es soberbio, es intransigente, sí, un tipo cuadriculado, sí. de estos de lo blanco es blanco sí, y lo sí. negro es negro, porque como yo le es llamo, así. es un perro salvaje, es una bola de demolición. Él dice, o te apartas o te aplasto. Y luego por otro lado tenemos al señor Weithi. El señor Weithi, que es el hermano menor, Júpiter es el hermano mayor.
el hermano menor es un poco más inteligente en el trato, en cómo saber ganarse a la gente, digamos que es más elegante, más señorito, por eso habita en Boston, ¿no? En la zona más elitista de Boston, se mueve con alcaldes, con jefes de policía... Sí, quizás está más versado en habilidades sociales. Eso es, y el mismo padre de ambos, que es Keegan O'Landry, su apodo es Key McDog, Key perro loco, pues él, por ejemplo, delegó el gran mando de Boston a su hijo Wacy porque sabía que estaba más avispado como para llevar el flujo monetario de donde emana todo, ¿no? Que es de Boston. Y luego el otro hermano, Al mayor, como le veía como más histriónico, más radioactivo, ¿no? Decía, buah, tú en Detroit podrás apañártelas por ti solo. Y le envió allí, ¿no? Entre una jauría de lobos. Y ahí está, ¿no? Entonces, pues básicamente es que el Keegan O'Landry, Key McDog, pues tiene toda esa plataforma, ¿no? Armamentística de drogas, controla todo el narcotráfico, todo el oleoducto criminal lo lleva él. Y entonces, claro, ya está mayor para esos trotes y le dice a su hijo, pues oye, tú te quedarás en Boston dirigiendo parte de lo que he conseguido y tú, otro de mis hijos, te quedarás en Detroit dirigiendo otra parte. Que luego, lo que tienen estos dos hermanos, que son la trama principal de la historia, es que se llevan muy bien, pero a la vez chocan mucho. Sí, porque son personalidades opuestas, entiendo. Ahí está. Pero hay una cosa que te quería mencionar y es que me inspiré en estos dos personajes un poco, digamos, plagiando sutilmente una cosa que me encantó de mi primer libro, Logan Pittis y Joe Trama, es que Logan Pittis y Joe Trama eran mejores amigos, que era lo mismo, ¿no? Muy diferentes. Joe Trama muy elitista y el otro muy de calle. Entonces, claro, eran como hermanos y también chocaban mucho. Me gustó eso de que chocaran, pero lo que me gustó, que no tuvo el primero, que no hacía falta, porque eran muy buenos amigos, en este caso quería hacerlos hermanos en esta nueva novela. Y un poco, que hubiera pues un poquito más de lazos de sangre o algo así. Sí, ¿no? Darles un poco más de conexión. Vale, y ahora te voy a parar aquí, vale, porque creo que si no al final vamos a terminar contando todo el libro y no es el momento. Ahora mismo, ¿no? Entonces, para estas personas que les haya podido picar un poquito la curiosidad de ese gusanillo, si quisieran comprarlo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden hacer para adquirir cualquiera de estos dos libros? Pues a ver, si lo quieren comprar es tan fácil como ponerse en contacto conmigo mediante las redes sociales. Si me quieren buscar en Facebook, me podrán encontrar como Unai Ramos López. Si me quieren encontrar por Instagram, que también estoy bastante activo por ahí, sería Unai, UNAIRL, .noirgreiter. Y eso en Instagram. Y si también quieren contactar contigo, puesto que eres algo así como mi manager, podrían contactarte buscando, por ejemplo, en Instagram, Kiran_Taberner. O buscando simplemente Kiran, que creo que no habrá muchos más porque solo hay uno y es un coloso y ese eres tú. Así que pueden encontrarnos por ahí, por las redes sociales, buscando un poco. Y nada, si se preguntan, ¿y cuál es el precio? Económico y para toda la familia. 15 euros el primer libro, 15 euros el segundo libro. Muy bien, perfecto. Pues ya sabéis, si queréis adquirir alguno de los ejemplares, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y nada, decirte que muchas gracias, Unai, por prestarte a este pequeño experimento de podcast. Gracias por estar aquí, a todos los que nos escucháis, que paséis un buen día, mañana, tarde o noche, en el momento en el que nos estéis escuchando. Y nada, recordaros que tendréis esta entrevista seguramente tanto en el canal de Unai como en el mío propio. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Venga, que aterrice la Enterprise.